Hermanos, el relato del Santo Evangelio de este día parece que nos escribe a todos nosotros y que en los escribas y fariseos del tiempo de nuestro Señor estamos representados nosotros, que a veces nos comportamos de manera altanera, soberbia y cuestionadores del mismo Dios. En este pasaje del Evangelio según San Marcos, nuestro Señor comienza denunciando el formalismo de los escribas y fariseos que habían llegado desde Jerusalén, o sea, habían recorrido más de 100 kilómetros con la sola intención de vigilar al Señor. Imagínense, vigilar al Hijo de Dios y vigilar con malas intenciones además. Cuánta soberbia, cuánta arrogancia, qué equivocación tan grande. Cristo ve en este formalismo de los escribas y fariseos una manera de ser, un estado del espíritu que ya había sido condenado, por cierto, por los profetas del Antiguo Testamento. Lo más grave, hace notar, es que a fuerza de poner toda la atención en estas prácticas pequeñas, menudas e innumerables, se pierde de vista lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? El cumplimiento de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, hermanos, son intocables. Nosotros no podemos ni debemos argumentar nada en contra de ellos. Que es costumbre, que nos conviene más, que creemos que es mejor. Nada de eso vale a favor de quebrantar los mandamientos de Dios. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin haberse lavado antes las manos hasta el codo, siguiendo las tradiciones de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin haber hecho primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les comentó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras que son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los escribas y fariseos eran unos auténticos hipócritas. Según ellos, querían aparentar que cumplían al pie de la letra
todas las cosas que Dios ordenaba hacer. Los mandamientos los conocían y los aplicaban, los cumplían, según ellos. Pero al mismo Dios, que es Cristo, lo van a vigilar. Y no solamente lo van a vigilar con malas intenciones, condenan su doctrina, condenan lo que hace. Le llaman la atención, imagínense ustedes, hermanos, esa tontería, querer corregir, llamarle la atención a Dios. No se pueden decir los adjetivos, pero lo mínimo que sí se puede decir es una tontería, una equivocación garrafal, tremenda. No vamos a cuestionar a Dios jamás, nunca. Y estos escribas y fariseos, según ellos, eran cumplidores, según ellos eran ejemplo para la gente. La ocasión se les vino propicia cuando observaron que los discípulos de Cristo se ponían a comer sin lavarse las manos hasta el codo. Porque según la tradición de sus ancianos, de sus ancestros, una de las formas para agradar a Dios era lavarse las manos hasta el codo antes de comer, purificarse después de ir al mercado, purificar las ollas, las jarras, las ollas, los vasos, los platos, todo, porque según eso le agradaba a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que los seguidores de Cristo se pongan a comer sin lavarse las manos? No era asunto de higiene, que quede claro. No es que estuvieran con las manos llenas de barro, de lodo, de inmundicias. Era cuestión ritual. Por eso Cristo les dice, miren, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios, no las tradiciones humanas. Bueno, ¿qué les pasa? Las tradiciones humanas son eso, simplemente. Si queremos agradar a Dios hay que cumplir lo que Él dice y no lo que ustedes dicen. Ya les va el ejemplo. Ustedes aseguran que si alguien hace una ofrenda al templo, y claro, ellos eran los encargados del templo, le puede decir tranquilamente a su padre, mira papá, mira mamá, aquello con lo cual yo te podía ayudar, ya lo di de ofrenda en el templo, es una ayuda para el templo. Con esto ustedes están anulando el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Sí, porque honrar a tu padre y a tu madre quiere decir, desde luego, quererlos. Los padres, los progenitores, son instrumentos de Dios para la vida de cada persona. Respetarlos, darles el lugar que les corresponde. Obedecerlos. Dios no nos va a ordenar las cosas de manera directa. Lo hace a través de nuestros padres. Aunque tengan sus defectos, ordenan cosas correctas. Y cuarto, ayudarlos en sus necesidades temporales, en sus necesidades materiales. Una manera de honrar a nuestros padres es ayudarlos en sus necesidades materiales. Un hijo o una hija que no ayuda materialmente a sus padres está incumpliendo el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Y eso es lo que Cristo les dice a los escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo que darle ayuda al templo? Ya te permite no ayudar a tus padres. ¿De dónde sacan eso? Eso de la ayuda al templo no te quita la obligación de ayudar materialmente a tus padres. Y ese solamente es un ejemplo. Ustedes hacen muchas otras cosas semejantes a estas. Bueno, hermanos, entonces debemos entender con claridad que ninguna tradición humana debe suplir un mandamiento de Dios. Hay un mandamiento, por ejemplo, de oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y algunos dicen, bueno, pues no voy a misa, pero rezo el rosario.
No voy a misa, pero voy a ir de peregrino a cierto santuario. No voy a ir a misa, no voy a honrar a mi padre ni a mi madre, voy a seguir peleado con los prójimos, pero en Semana Santa me voy a flagelar. Pero voy a ofrecer ir a hacer no sé qué ciertas cosas. Los mandamientos de Dios no pueden ser suplidos, suplantados por otras cosas que a nosotros se nos ocurra ofrecerle a Dios. Queda claro entonces que mientras una tradición humana no contradiga ni suplante un mandamiento de Dios, no hay problema. Pero cuando una tradición puramente humana, incluso tradición religiosa, contradiga o suplante un mandamiento de Dios, esa tradición es negativa. Es lo que Cristo enseña en el Santo Evangelio, hermanos. Bueno, pues ojalá que nosotros no nos atrevamos nunca a cuestionar a Cristo, que seamos sumisos a su voluntad, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios, y Dios no se equivoca, Dios es sabio, Dios sabe perfectamente lo que nos enseña y lo que nos pide realizar. Humildad, reconocimiento de la excelencia de la doctrina de Cristo, el enviado del Padre Eterno. Como ven, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre, así sea. Feliz día, hermanos. Cuídense mucho, por favor.